Y ahora sí lo ha anunciado el señor René Cornejo, se encuentra en los estudios de Panorama. Señor Cornejo, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Formalmente, ¿cuál es la situación en este momento del gabinete? Ustedes han puesto sus cargos a disposición, pero todavía están en ejercicio. Efectivamente, y estamos a la espera de la definición que tendrá que hacer el día de mañana. Esperamos el Congreso en esta sesión que ha sido suspendida para que se vuelva a votar. ¿Cuál es su evaluación de toda esta crisis, señor Cornejo? Digamos, hemos escuchado a algunos analistas reconocidos que han hablado de distintos temas, desde que ha faltado un manejo político, exceso de soberbia, no se ha negociado con las bancadas, no se ha conversado con ellos, pero también se ha destacado mucho el papel de la primera dama, que es un pedido de casi todas las bancadas. Bueno, respecto del análisis, estoy seguro que los analistas políticos, como hemos visto en el reportaje que se ha presentado al inicio del programa, podrán hacer mejor análisis de ello. Lo que corresponde a nosotros, hemos hecho lo que se requería, presentar un plan, que lamentablemente nosotros estamos convencidos que era un impulso hacia adelante en temas fundamentales, pero que ha sido puesto efectivamente a un costado y no ha sido como corresponde evaluado y votado, que es lo que esperábamos. Y esto debido a lo que se ha visto, ¿no? A un tema de una crispación política en la cual efectivamente se plantea una serie de elementos que, si es cierto, hemos tratado a nivel de la presentación en el Congreso, pues no ha sido suficiente para la representación nacional. Pero a ver, vamos por partes, señor Cornejo. Usted, como primer ministro, que viene a ser el encargado político del gobierno, el operador político principal, lo que se suponía es que antes de ir al Congreso se tenía que haber tenido la certeza de que se iba a un partido en el que se iba a ganar, que ya se contaban con los votos suficientes, que ya se había conversado con las bancadas. ¿Por qué no se hizo eso? Separemos y pongamos las cosas en su lugar. Efectivamente, me corresponde y soy el vocero del gobierno. El gobierno, en este acto de control político, asistimos a un foro político, que es el Congreso, donde actúan los grupos políticos, las bancadas. A ese nivel se hicieron las coordinaciones y los trabajos políticos que usualmente se hacen al respecto. Me pareció escucharlos que nunca se habían reunido con nadie. Este es un tema que se trabajó, como digo, a nivel político. Lo que correspondía a nosotros ha sido el de ir y presentar el plan como está establecido en la Constitución. Y luego, bueno, ya vemos que al día de hoy no tenemos una definición respecto de lo que tiene que hacerse, que es otorgar o negar la confianza. Claro, pero de repente se pecó de confiados. O sea, se pensó que con solamente presentar el plan de gobierno era suficiente. Ahí justamente el reportaje se dice, lo que está faltando es la muñeca política. Siente que eso es lo que está faltando, que el gabinete de repente es muy técnico, pero no hay estas otras habilidades también necesarias. Fíjese, en estos días, el día de ayer, el día de hoy, he tomado contacto igual que miembros de la bancada, y esto se ha comentado también a nivel de los medios, con líderes políticos, para conversar sobre estos temas, para tratar el tema, porque como bien dice, es cierto, se presenta el plan, pero no es suficiente con eso, porque lo que se requiere es de darle legitimidad, que ese es el trasfondo de la acción de control político que hace el Congreso, y eso estamos trabajando. Como ya expresamos también en el Congreso y como lo hemos expresado a los líderes políticos con quienes hemos conversado, hemos tomado nota de estos cuestionamientos, de estas preocupaciones, de estas propuestas en algunos casos. Con satisfacción también he visto que algunos se han venido a conversar sobre el plan que se ha presentado, el cual yo creo que es, como dije al inicio, es un gran impulso en lo que es la gestión de gobierno, que creo que es finalmente lo que interesa. Y nosotros efectivamente estamos tomando todos esos elementos para tomar las decisiones que correspondan. Claro, coincide con Abu Gataz, que ha señalado hoy día en un diario que lo ocurrido es un severo jalón de orejas. Lo que ha ocurrido, esto es público y notorio, efectivamente es que hay un desencuentro entre las fuerzas políticas que no permite que el día de hoy se dé una definición, que es la que nosotros hemos pedido. Cuando hay un encuentro de dos fuerzas, tienen que ceder de ambos lados. ¿Cómo se va a ceder desde el Ejecutivo? ¿Están dispuestos a ceder? Con el único interés con el cual el mandato que se tiene en el Ejecutivo, que es el de todo aquello que coopere, que aborde, que pueda aportar a gobernabilidad, a mejor gestión, a lograr los objetivos de la población, en eso vamos a estar siempre encontrándonos. Y ya lo he comentado, lo he reiterado, nosotros estamos con toda la disposición, estamos conversando con las fuerzas políticas y esa va a ser la forma de actuar y de trabajar en el gobierno. Claro, pero, primer ministro, mañana la votación es a las 4 de la tarde nuevamente, ¿no es cierto? ¿Qué gesto, qué acción, de alguna manera, anuncian ustedes para llegar a esa hora? Bueno, ratificar lo que se expresó en su momento y su tema de simple coherencia, en el sentido de, en el gobierno, y esto
En verdad, a veces decirlo, y lo expresé también antes, es como que más bien aporta a estas cosas que se dicen de que hay interferencias en el gobierno, ¿no? En el gobierno no hay ninguna interferencia. Acá quien gobierna, quien toma las decisiones, yo soy ministro desde el inicio del gobierno. Mi experiencia concreta, directa, ha sido, las decisiones en mi portafolio se tomaban con el presidente en las coordinaciones que eran necesarias con el primer ministro que estuviera ejerciendo y conmigo en este caso que era ministro. Entonces, y ahora, el día de hoy, que está en la posición de primer ministro, tengan la absoluta certeza de que eso va a conservarse así y cualquier cosa que signifique una interferencia, porque esa es la responsabilidad que tenemos en el Ejecutivo. Por eso separar el tema político es algo que sin ninguna duda se va a preservar. Profundicemos un poco en eso. Primero hay que hacer un diagnóstico claro de lo que molesta, de lo que incomoda. Y está claro lo que incomoda, y lo hemos escuchado permanentemente en el reportaje, es el peso, la injerencia que puede tener la señora Nadine Heredia en las decisiones de gobierno. Lo que se quiere es que la presidencia, la figura presidencial se fortalezca, así como también el papel del primer ministro, ¿no es cierto? Ahora, pero si ustedes señalan que eso no existe, entonces, ¿ante qué estamos? ¿Ante alucinaciones, fantasías de la oposición? A ver, hablemos de los actos de gobierno. Los actos de gobierno se ejecutan y en eso... Los señalamientos que hay es que existe una presencia en la escena. Una influencia muy fuerte, quien manda para el 80% del país, además, no solo para los políticos. Muy bien. En lo que es el Ejecutivo, el gobierno, los actos de gobierno, ahí no existe absolutamente nada. En la escena política, efectivamente, en la escena política existe una opinión de Nadine Heredia, que efectivamente tiene un peso que es natural, porque es de la presidenta y además líder, desde antes de ser presidenta del partido que está en el gobierno, como también tiene un peso, tiene una incidencia, una influencia, la opinión de los líderes del resto de fuerzas políticas. No despacha con viceministros, nunca ha despachado con usted como ministro, en absoluto. No ha entrevistado incluso a algunos de los candidatos a ministros no desde despacha, el inicio no de ejerce su gestión. Ese tipo de autoridad. Las decisiones de gobierno, que es el mandato que tenemos nosotros, y es el mandato que tengo yo, allí no existe, en ese espacio, que es el que se debe preservar, no existe ningún tipo de injerencia. Claro. Bueno, como comprenderá, muchos van a probablemente estar discrepando de eso, pero lo que yo voy es trabajando además en el tema político y en las percepciones. ¿Qué gesto va a venir desde el Ejecutivo respecto a ese tema? Bueno, ¿Qué va a pasar ahora con la señora Nadine Heredia? ¿Qué medida han tomado? Como bien dice, acá hay un tema de percepciones, ¿no es cierto? Y efectivamente, me toca a mí, tengo que asumirla. No, por supuesto. No necesariamente tiene que serlo, ¿no? Digamos, correcto, respecto a tantos testimonios. Pero ya, viendo al grano, ¿qué va a pasar con Nadine? El tema está ahí en la mesa, ¿no es cierto? Efectivamente. Y es una tarea que nosotros tomamos, y en mi caso, como vocero del gobierno, y en este caso como coordinador de gabinete, pues me toca dar las señales necesarias para que ese tipo de situaciones, de insinuaciones, pues ya no se den. Porque todo esto al final, no olvidemos a qué llega. Efectivamente, un debilitamiento del gobierno o un debilitamiento de su capacidad para hacer lo que se tiene que hacer. Y acá déjenmelo mencionar. La razón de todo esto es que el Estado pueda hacer un trabajo efectivo en beneficio de la población. Eso, todo lo que se haga, tiene que abordar a eso. Acá hay esta preocupación, acá hay este señalamiento, pues tenemos que trabajar para que ese tipo de cosas no entorpezcan el trabajo del gobierno. ¿Cómo van a trabajar? Porque digamos que simplemente se llegue mañana y se diga, vamos a trabajar en el tema de Nadine Heredia. Por ejemplo, imagino que se requerirán más puntualizaciones. Por ejemplo, ¿qué se va a hacer? Uno de los temas que ya empezamos a hacer y más se ha expresado antes es que debe haber, y también se ha señalado, un trabajo mucho más amplio a nivel del propio gabinete en el terreno político, de llenar los espacios políticos, que esta vocería de gobierno, ¿no es cierto?, efectivamente se vea efectivamente ejercida por los ministros y por quien habla. En mi caso particular, pues ustedes verán de que voy a hacer un ejercicio muy activo de esto que es absolutamente necesario. No solamente se trata de hacer las cosas bien, sino de comunicarlas, consensuarlas, dialogarlas de modo tal que la efectividad de las cosas que hagamos pues sea mayor. O sea, si va a haber una mayor presencia en el terreno político, mediático de los ministros y de la figura del primer ministro, ¿significa que estamos hablando de una retirada de la primera dama? Que ya opinará menos, aparecerá menos, sus actividades no serán permanentemente cubiertas por el canal del Estado. ¿Va a haber una más discreción de parte de ella? Se decantará naturalmente que el espacio en el cual se mueve... En eso va a trabajar su gabinete. En el espacio en el cual se mueve el gabinete es el del gobierno. El espacio en el cual se mueven los actores políticos, como es el caso de Nadine Heredia, es el espacio político. Y son espacios que caminan separados.
Y eso es lo que tenemos que trabajar para que esté absolutamente delimitado, claro y definido. De eso hablaba, por ejemplo, cuando me mencionaba el congresista Bugatás, de que hay una línea que tiene que estar bien definida y hay que trabajar para que esté bien definida y separada. Porque tampoco esto se puede hacer ni a costa definitivamente de lo que es la legitimidad en la actuación del gobierno, ni a costa del derecho que tienen los actores políticos de expresar sus opiniones. Ya, y considera que con estas palabras, con este anuncio, ¿ya se puede quedar más convencida la oposición de que así será? Fíjese, nosotros más allá de los anuncios, y como ya le comenté, estamos conversando directamente con las fuerzas políticas sobre este tema, porque ¿de qué se está tratando? Van a decir, ¿cómo nos garantizas esto? Me imagino. Bueno, yo preguntaría, ¿no? Y eso es un tema que... ¿Cómo garantizas que eso va a pasar? Acá está la voluntad, acá estoy como vocero de gobierno, como principal responsable en ese aspecto, haciendo un compromiso. Fíjate que lo que se hace en el pedido de confianza, va y se dice, esto es lo que vamos a hacer, y lo que se pide es confianza en que esto se va a hacer, y lo que se hace es un planteamiento, y se plantea o no, o se niega la confianza sobre ese planteamiento. No olvidemos que tampoco es una situación en la cual se hace ese control político y se termina. El Congreso, y los medios sin duda, pero hablemos del nivel del Congreso, mantienen sus herramientas de control político permanentemente para poder hacer un seguimiento y poder efectivamente valorar si es que esos compromisos que se han realizado se cumplen o no se cumplen. Además del factor Heredia como factor de distorsión para muchas bancadas políticas, también se han solicitado algunos cambios en el gabinete. Hay personajes o hay ministros que no terminan de convencer y bueno, los hemos escuchado incluso en algunos casos con nombre propio. El señor Almonte, el señor Cateriano. ¿Va a haber algún cambio? No necesariamente de ellos, pero ¿va a haber algún cambio en el gabinete? La situación de ejercer el gobierno supone permanentemente escuchar, tomar las posiciones, valorarlas y tomar decisiones. No tengan la menor duda de que nosotros estamos absolutamente abiertos, ávidos. Hemos tomado nota de todo lo que se ha planteado, de todas las críticas, las acusaciones, los cuestionamientos, y es nuestra tarea y nuestra obligación responder a ellos. Y eso va a ser parte del ejercicio de gobierno y tomar las decisiones necesarias para que esto se dé. No olvidemos cuál es el propósito. El propósito no es pasar un voto de confianza, el propósito no es que exista un acuerdo, no. El propósito es fortalecer la capacidad del Estado para actuar en lo que interesa, que a nosotros es lo único que interesa, y a eso ha estado abocado este plan que hemos presentado, que es el de mejorar calidad de vida de los ciudadanos peruanos, que son quienes nos están viendo. Sí, claro, pero digamos, el plan de gobierno parece que no ha tenido ningún tipo de resistencia. Las resistencias van por otro lado y en eso también se está claro. ¿Algún mea culpa de parte del Ejecutivo respecto a todo lo ocurrido en estos días? Porque vamos, usted también tiene contacto directo con el presidente. Que el presidente salga el día anterior a la presentación del gabinete a hablar de campañas sucias, asquerosas, abusivas, como que no era la mejor ayuda que le podía dar, ¿no? Pero más allá de mea culpa, yo creo que mucho más efectivos son los compromisos que hemos establecido, que estamos estableciendo, y mucho más efectivo las acciones concretas que tomaremos en el ejercicio ya del mandato que esperamos nos confirme el día de mañana. Pero va a haber algún cambio respecto a ese manejo político respecto también a otros grupos. O sea, lo que se siente, la impresión que hay es que hay un presidente que manda, pero que no gobierna y que en todo caso no muestra ningún ápice de voluntad de querer dialogar, de querer consensuar. Pues yo no diría, no es mi valoración de las cosas, y en todo caso a quien le va a corresponder operar eso, es a quien habla, es a mí. Y soy yo quien debe hacer los compromisos y los he hecho y no dudo en hacerlos con absoluta convicción, porque esa es la única razón. Y en verdad, la única condición con la cual he asumido esta responsabilidad en estas circunstancias complicadas, como todos están el día de hoy bien observando, y mantenemos ese espíritu y mantenemos esa convicción de hacer lo que sea necesario para poder hacer, reitero y disculpe que sea machacón en esto, lo necesario para que las acciones de gobierno sean efectivas para mejorar la calidad de vida de la gente. Nuestra preocupación principal es los temas de seguridad ciudadana, que son los ejes principales, la educación, la salud, el impulsar las inversiones. Al final del día, eso es lo que importa. Y hacia eso se tienen que acomodar todos estos temas que el día de hoy se ponen sobre la mesa y se discuten. Y al respecto de ellos es que están las respuestas que nosotros estamos planteando a lo que estamos permanentemente escuchando de los actores políticos. La impresión que me deja es que nuevamente es eso, es el plan de gobierno contra el que no ha habido objeciones, en todo caso, pues serias, ¿no? Discrepancias fuertes. Es todo el tiempo tiene que ver más con el manejo político. ¿Cómo siente que va a ser la sesión de mañana? Este fin de semana
¿Ha habido un trabajo ya más político en la cancha de acercamiento con los voceros de las diversas bancadas? Ya lo he comentado, lo estoy haciendo, ¿Sí? Lo voy a seguir haciendo y lo voy a seguir haciendo incluso después de la votación del día de mañana. Y lo que he encontrado es una gran responsabilidad. Hay una conciencia absoluta de lo que está sucediendo. Y como digo, yo creo que ahí nos encontramos todos en algo que es natural encontrarse, ¿no? En la necesidad de fortalecer la gobernabilidad, en la necesidad de tender puentes y en la necesidad de lograr conjuntamente, cada cual en el espacio que le toca, una mejor acción del Estado en beneficio de la ciudadanía. Bueno, primer ministro, mucha suerte mañana entonces. Muchas gracias. Gracias por estar aquí con nosotros. Por favor, a ustedes. Bueno, y nosotros hacemos una breve pausa.